Hola, mi nombre es Delia Susana Padilla Marino. A continuación les presento una infografía sobre el tema El empleo en México. Hablaremos de los antecedentes históricos, el desempleo, la mano de obra, el empleo mal remunerado, la informalidad y la formalidad sin prestaciones. Antecedentes históricos. Personajes como Hernán Cortés, Fray Bernardino de Sahagún, Toribio de Benavente y Bartolomé de las Casas quedaron sorprendidos y admirados de la gran variedad de actividades laborales que los indígenas llevaban a cabo. Había indios herreros y tejedores, canteros y carpinteros, hacían guantes y calzas de aguja de seda, destacando también en la destreza de las artes manuales como los plateros. Sin embargo, a principios de la conquista española en América, dio inicio la esclavitud, a la cual los españoles llamaron rescate. Esta consistía en obtener de los caciques los indios que, de acuerdo con las reglas de su gentilidad, tenían por esclavos. Los españoles los destinaban a las minas, labranzas, ganadería, etc. Es hasta la Guerra de Independencia que los indígenas se liberan de la esclavitud española. Posteriormente, en 1917, se incorporan los derechos sociales en el texto de la Constitución mexicana, la cual representó un paso tan vigoroso en el camino de la justicia social, en el que la Revolución Social Mexicana quiso ser el mensajero y heraldo de un mundo nuevo. Rabasa agrega, en tal sentido que México fue el país con la legislación del trabajo más progresista y completa del mundo. El desempleo. La pobreza en las sociedades modernas está asociada a la falta de oportunidades de la población en edad de trabajar para encontrar una ocupación adecuadamente remunerada en una economía cuya producción es cada vez más tecnificada. Es así que el crecimiento económico no conduce necesariamente a la utilización plena de la mano de obra disponible. La falta de empleo ha sido por muchos años el problema social más grave de México. La carencia de empleo es una de las expresiones más agudas de la pobreza. Este fenómeno de escasez de empleo, aunado a las diferencias salariales de México con Estados Unidos, explica en gran medida el fenómeno migratorio de mano de obra mexicana a ese país. La economía mexicana no ha sido capaz de generar el número total de empleos formales requeridos en ninguno de los últimos 15 años. En efecto, en la primera década del siglo XXI, además del incremento de los niveles de desempleo, creció significativamente la informalidad en la economía y los ocupados sin protección social. En suma, según cifras oficiales, actualmente hay cerca de 1.5 millones de desocupados más que en el año 2000. Mano de obra. Suponiendo que el nivel de instrucción de la mano de obra refleja su nivel de capacitación y que sean las empresas y ramas más dinámicas en la economía mexicana las que absorben la mano de obra más calificada, resulta extraño que la desocupación general sea mayor a mayor nivel de capacitación. Ello nos mostraría que el mercado de trabajo presenta distorsiones que deben ser cuidadosamente estudiadas para corregirlas con una política pública específica y adecuada. Empleo mal remunerado. La cifra de desocupación abierta resultante no refleja cabalmente la gravedad del problema del empleo en México, que implica un déficit de trabajo de calidad. Una parte de ese déficit acumulado determina la corriente anual migratoria neta a Estados Unidos y otra parte alimenta el empleo informal, que comprende poco más de la mitad del empleo remunerado total. Otra característica es que de los empleos que se crean, un porcentaje importante son informales y por tanto carecen de protección social. A su vez, de los formales, un número importante que ha sido creciente es de no permanentes. Estas tendencias no solo no se han revertido con las reformas económicas, sino que se han acentuado, haciendo cada vez más complejo el problema, teniendo con esto empleos mal remunerados y sin protección social. Informalidad. La expansión de la informalidad o subempleo es otro de los problemas que México comparte con la región latinoamericana e incluso con otros países desarrollados y en desarrollo. En el caso de México, un indicador del nivel de informalidad es la diferencia entre el número del personal remunerado y los inscritos en el Seguro Social. Esta diferencia ascendió en 2010 a poco más del 60% del empleo remunerado. Por su carácter informal, ha sido complejo definir y por ende medir este tipo de actividades. La Organización Internacional del Trabajo, en conjunto con otros institutos de estadística a nivel mundial, han conformado el Grupo de Delhi con el objetivo de unificar criterios a fin de poder contabilizar este tipo de actividades. Algunos de esos criterios han sido adoptados en las encuestas mexicanas. De esta forma, las encuestas de empleo en México indican que entre 1995 y 2010, el número de personas que participan en el sector informal
En el 2010 son cerca de 13 millones de personas en todo el país. Formalidad sin prestaciones. En cuanto a generación de empleo formal, el mercado de trabajo ha respondido con mucha lentitud a las reformas y de manera heterogénea en los años recientes. Entre 2005 y 2009, el número de empleos creados en el sector formal fue superior en 2.6 veces al creado en el informal. Cabe señalar que buena parte de los nuevos empleos formales inscritos al Seguro Social son de carácter eventual. La tendencia en años recientes ha sido de un incremento en la participación de los empleos eventuales y una reducción de los permanentes en el total de empleos formales creados. Bajo estas perspectivas, de 2005 a 2010, apenas si se crearon 1.1 millones de empleos inscritos al IMSS, de los cuales 32% fueron de carácter eventual. A marzo del 2012, la proporción de empleos eventuales se encuentran en sus máximos históricos. Estos resultados son de mayor relevancia y reflejan una de las más profundas tendencias de la economía mexicana, su falta de generación de empleo formal y, en el caso del empleo inscrito al IMSS, su predominancia como empleo eventual o bajo otros rubros no permanentes.